Mis padres dijeron que no podían permitirse llevar a dos, así que mi hermana se fue de vacaciones. Cuando regresaron, descubrieron que me había ido para siempre y me había llevado cada cosa que yo había financiado. Soy Sophie, tengo 25 años y trabajo en una empresa de marketing en Chicago. Toda mi vida he sido la responsable, mientras que mi hermana menor, Melissa, era claramente la favorita. Cuando mis padres anunciaron unas costosas vacaciones europeas, pero afirmaron que solo podían permitirse llevar a una hija, adivinen a quién dejaron atrás. A mí, a pesar de haberlos ayudado económicamente durante años. Lo que nunca esperaron fue volver a casa y descubrir que me había mudado para siempre, llevándome conmigo cada una de las cosas por las que había pagado. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta y suscríbete para ver qué pasó cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido. Crecí en un barrio de clase media en la zona norte de Chicago. Nuestra casa era lo suficientemente bonita, nada extravagante, pero cómoda, con 3 dormitorios y un pequeño patio trasero. Mi padre trabajaba como contable en una empresa mediana en el centro, mientras que mi madre enseñaba a tiempo parcial en la escuela primaria local. No éramos ricos, pero tampoco teníamos dificultades. Al menos eso es lo que siempre me dijeron. La primera vez que noté que algo era diferente en cómo mis padres me trataban a mí en comparación con mi hermana fue alrededor de mi 8º cumpleaños. Melissa acababa de cumplir 6 años un mes antes y había tenido una fiesta elaborada en un parque de juegos interior con 20 de sus amigos, con un pastel profesional y bolsas de regalo para todos. Cuando llegó mi cumpleaños, tuve una pequeña reunión en nuestro patio trasero con solo 5 amigos y un pastel que mi madre hizo ella misma. Cuando pregunté por qué mi fiesta era mucho más pequeña, mi madre simplemente dijo, gastamos mucho en la fiesta de Melissa, cariño. Tenemos que ser conscientes del presupuesto. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia. Melissa recibía ropa nueva al comienzo de cada año escolar, mientras que yo a menudo recibía ropa heredada o un presupuesto de compras mucho más pequeño. Para Navidad, la pila de regalos de Melissa era notablemente más grande que la mía. Cuando lo señalaba, mis padres siempre tenían una excusa preparada. Tu hermana es más joven. Necesita más cosas. O tú eres más práctica, Sophie. No necesitas tantos juguetes. Desarrollé una fuerte ética de trabajo desde temprano, en parte por necesidad. A los 16 años, trabajaba los fines de semana en una cafetería local, ahorrando dinero y comprando muchas de mis propias necesidades. Mi primera compra importante fue mi propia computadora portátil para los proyectos escolares. Mis padres elogiaban mi independencia mientras continuaban financiando cada capricho de Melissa. La universidad fue donde la disparidad se volvió imposible de ignorar. A pesar de tener mejores notas y más actividades extracurriculares, recibí un apoyo financiero mínimo de mis padres para mi educación. Junté varias becas, trabajé 30 horas a la semana y aún así me gradué con préstamos estudiantiles. Mientras tanto, Melissa asistió a una costosa universidad privada y nuestros padres cubrieron todos los gastos, desde la matrícula hasta su apartamento y una asignación mensual que superaba lo que yo ganaba trabajando a tiempo parcial. Me especialicé en marketing y negocios, campos prácticos que prometían empleo. Melissa estudió historia del arte porque lo encontraba fascinante. No le guardo rencor por su elección de carrera, pero la diferencia en cómo se financiaron nuestros viajes educativos fue abismal. Recuerdo llamar a casa un fin de semana durante mi 3er año, agotada de equilibrar el trabajo y los estudios, solo para escuchar a mi madre describir con entusiasmo el viaje de vacaciones de primavera que estaban planeando con Melissa a Nueva York para visitar museos para su curso. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de paciencia. En las cenas de acción de gracias y las celebraciones de cumpleaños, los logros de Melissa eran elogiados, mientras que los míos se mencionaban de pasada. ¿Sophie consiguió un ascenso en el trabajo? Ah, ¿y escuchaste que Melissa sacó una A en su trabajo sobre escultura renacentista? Su profesor dijo que era de nivel de posgrado. La constante comparación me hacía sentir invisible a pesar de mis logros. Lo que lo hacía todo más confuso era que mis padres no parecían darse cuenta de lo que estaban haciendo. Realmente parecían creer que estaban siendo justos. Mi padre ocasionalmente decía cosas como, siempre has sido tan independiente, Sophie. Nunca nos preocupamos por ti. Como si mi autosuficiencia justificara su negligencia en lugar de ser el resultado de ella.
A pesar del creciente resentimiento, seguí buscando su aprobación. Cada logro en la escuela o en el trabajo estaba motivado en parte por la esperanza de que esta vez se impresionaran de verdad. Esta vez verían mi valor. Pero las expectativas siempre cambiaban. Nuestras vacaciones familiares seguían el mismo patrón que todo lo demás. Cuando estaba en la escuela secundaria, hicimos un viaje a Florida. Melissa pudo llevar a una amiga. Yo no. En la universidad, cuando visitamos a familiares en California, Melissa recibió dinero para ir de compras. Yo usé mis propios ahorros. Después de la universidad, al planificar un fin de semana en una casa del lago, mis padres me preguntaron si podía conducir a todos, ya que mi coche era más fiable. No solo conduje, sino que terminé pagando la compra para el fin de semana. Aprendí a manejar mis expectativas y construí una vida que no giraba en torno a la aprobación de mi familia. Hice buenos amigos, encontré mentores en el trabajo y creé mi propio sistema de apoyo. Pero en el fondo, siempre estaba esa niña pequeña que se preguntaba por qué no era suficiente para que sus padres la trataran igual que a su hermana. Para cuando cumplí 25 años, tenía una carrera sólida en una respetada firma de marketing en Chicago, mi propio apartamento y estabilidad financiera a pesar de mis préstamos estudiantiles. Melissa, a los 23, se había graduado y vuelto a casa mientras averiguaba sus próximos pasos. Trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte, un puesto que mi padre había conseguido a través de la conexión de un cliente. En su mayoría, había hecho las paces con nuestra dinámica familiar, limitando mis visitas y llamadas telefónicas para gestionar mi salud emocional. Me decía a mí misma que, como adultas, las desigualdades de la infancia importarían menos. Ahora estábamos en nuestros propios caminos. Pero algunas heridas nunca sanan por completo, y la prueba más grande de esta frágil paz estaba por llegar. Era una típica cena de domingo en casa de mis padres, algo a lo que asistía una vez al mes, más por obligación que por deseo. Acabábamos de terminar el plato principal, el pollo asado de mi madre con patatas, cuando mi padre se aclaró la garganta de la manera que siempre hacía antes de hacer un anuncio. Tu madre y yo hemos estado haciendo algo de planificación financiera, comenzó, sonriendo ampliamente. Y hemos decidido darnos el gusto de unas vacaciones especiales este verano. Eso es maravilloso, dije sinceramente. Mis padres rara vez se daban un capricho, así que esto parecía un desarrollo positivo. ¿A dónde están pensando en ir? Europa, respondió mi madre, con los ojos brillantes de emoción. Estamos planeando 3 semanas recorriendo Francia, Italia y Grecia. Siempre hemos querido ver la Torre Eiffel, el Coliseo y las islas griegas. Vaya, eso suena increíble, respondí. Mi mente inmediatamente comenzó a calcular si podría unirme a ellos. Tenía tiempo de vacaciones acumulado, y aunque un viaje europeo prolongado sería caro, yo misma había estado ahorrando para un gran viaje. Quizás podríamos hacer de esto una aventura familiar. ¿Cuándo planean ir? Desde finales de junio hasta principios de julio, dijo mi padre. El clima debería ser perfecto entonces. Melissa, que había estado inusualmente callada, de repente se animó. No puedo esperar. Ya he empezado a investigar todos los museos que tenemos que visitar en París. Algo en su fraseo me llamó la atención. ¿Tenemos?, pregunté, mirando entre mi hermana y mis padres. Entonces, ¿es un viaje familiar? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre se ocupó de recoger los platos mientras mi padre de repente encontró su copa de vino fascinante. Finalmente, mi madre habló. Bueno, Sophie, la cosa es que viajar por Europa es bastante caro. Con los vuelos, alojamientos, tours y todo lo demás que calculamos, simplemente no podemos permitirnos llevar a todos. La implicación quedó en el aire por un momento antes de que la procesara por completo. Entonces, ¿quién va a este viaje? Mi padre suspiró. Tu madre, yo y Melissa. Nos encantaría incluirte, por supuesto, pero financieramente no es posible llevar a 2 hijos adultos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Ya veo. ¿Y cómo decidieron a qué hijo adulto llevar? Otro silencio incómodo. Melissa miraba su plato. Melissa se acaba de graduar el año pasado, explicó mi madre, su voz adquiriendo ese tono conciliador que conocía demasiado bien. Pensamos que sería un bonito regalo de graduación.
Y tú estás tan ocupada con tu carrera, Sophie. Sabemos lo difícil que es para ti tomarte tiempo libre. Tengo 3 semanas de vacaciones acumuladas, repliqué, tratando de mantener mi voz firme a pesar del dolor que se acumulaba dentro de mí. Y he estado ahorrando para un viaje. Podría contribuir con mi parte. La cosa es que, interrumpió mi padre, ya hemos reservado la mayoría de los alojamientos. Son pequeños hoteles europeos con habitaciones limitadas. Solo pudimos asegurar ciertas configuraciones de habitaciones. La mayoría de los lugares solo tenían habitaciones con 3 camas disponibles, añadió Melissa, finalmente levantando la vista. Sería complicado tratar de encontrar nuevos alojamientos tan tarde. Miré a mi hermana, preguntándome si sentía alguna incomodidad por la situación. Si la sentía, la ocultó bien. Me volví hacia mis padres. Así que planearon todas estas vacaciones, incluyendo a mi hermana, sin siquiera preguntar si yo podría querer unirme o contribuir a mis propios costos. Sophie, por favor, no te tomes esto como algo personal, dijo mi madre. Es solo un viaje. Planearemos algo contigo en otro momento. Asentí lentamente, tragando el nudo en mi garganta. ¿Y Melissa ha contribuido en algo a este viaje, o está siendo totalmente financiada por ustedes dos? Melissa tuvo la decencia de parecer avergonzada. Mi padre respondió rápidamente, este es nuestro regalo para ella. Ha estado viviendo en casa y ayudándonos con las tareas mientras busca un trabajo a tiempo completo. La ironía era casi dolorosa. Melissa estaba siendo recompensada con unas costosas vacaciones europeas por vivir sin pagar alquiler con nuestros padres, mientras que yo, que había sido financieramente independiente durante años y que de hecho los había ayudado en momentos difíciles, era excluida. Entiendo, dije en voz baja, aunque no lo hacía. No realmente. El resto de la cena fue tenso e incómodo. Puse una excusa para irme temprano, alegando que un proyecto de trabajo necesitaba mi atención. Mientras abrazaba a mis padres para despedirme, mi madre susurró, te traeremos algo especial. Como si un recuerdo pudiera compensar esta exclusión. Como si una baratija de París pudiera borrar el mensaje que estaban enviando, cuando había que tomar decisiones, yo siempre sería la segunda opción después de mi hermana. Conduje de vuelta a mi apartamento en silencio. Sin música, sin llamadas telefónicas, solo el sonido de mis propios pensamientos arremolinándose en mi cabeza. Una vez dentro, finalmente permití que las lágrimas cayeran. Lloré como no había llorado en años. Sollozos profundos que se sentían arrancados de mi propio ser. No se trataba solo de las vacaciones. Se trataba de toda una vida de ser la segunda opción, la práctica, la que no necesitaba tanto porque podía cuidarse sola. Esa noche, acostada en la cama con los ojos hinchados, recordé todas las decepciones similares a lo largo de mi vida. La vez que la celebración de mi graduación de la escuela secundaria se redujo porque Melissa necesitaba aparatos de ortodoncia. La Navidad en que mi lista de deseos se redujo a la mitad, mientras que Melissa obtuvo todo lo que pidió porque estaría muy decepcionada de lo contrario. Las innumerables veces que había ajustado mis expectativas para acomodar los deseos de mi hermana. Mientras me sumía en un sueño inquieto, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Quizás era hora de romper este patrón de una vez por todas. Quizás era hora de mostrarle a mi familia exactamente lo que habían dado por sentado durante todos estos años. La idea era solo una semilla entonces, pero en los días venideros, crecería hasta convertirse en un plan que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana en el trabajo fue una lucha. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora, incapaz de concentrarme en la campaña de marketing que se suponía que debía desarrollar. La conversación de la cena del domingo seguía repitiéndose en mi mente, cada repetición avivando las brasas del resentimiento que se había estado acumulando durante años. Tierra llamando a Sophie, dijo una voz, rompiendo mis pensamientos. Era Jordan, mi colega y amiga más cercana del trabajo, de pie junto a mi escritorio con 2 tazas de café. Parece que te vendría bien esto. Acepté el café agradecida mientras Jordan acercaba una silla. Gracias. Tuve un fin de semana difícil. ¿Otra vez problemas familiares?, preguntó Jordan. A lo largo de los años, le había confiado mis dinámicas familiares. Como hija única criada por una madre soltera, Jordan a menudo expresaba incredulidad ante el comportamiento de mis padres. Están planeando unas vacaciones europeas, expliqué.
Pero aparentemente, solo pueden permitirse llevar a una hija, y adivina quién no fue elegida. Jordan frunció el ceño. Déjame adivinar. La queridísima hermana va, mientras que tú, que de hecho tienes un trabajo y podrías contribuir, te quedaste atrás. Asentí, tomando un largo sorbo de café. Según ellos, es un regalo de graduación para Melissa. No importa que cuando yo me gradué, me llevaron a cenar a Olive Garden. Eso está muy mal, dijo Jordan. Pero, sinceramente, Sophie, no entiendo por qué te sorprendes. Este ha sido su patrón desde siempre, por lo que me has contado. Tenía razón, por supuesto. Esto era solo lo último en una larga lista de situaciones similares. Pero algo en esta me afectó de manera diferente. Quizás porque ahora era una adulta con mi propia vida y logros, y aún así me trataban como si fuera menos. Lo que realmente me molesta, dije, bajando la voz, aunque nuestra esquina de la oficina estaba vacía, es cuánto los he ayudado financieramente a lo largo de los años. Actúan como si yo fuera esta persona independiente que no necesita nada de ellos, pero convenientemente olvidan todas las veces que los he ayudado. Jordan levantó una ceja. ¿Cuánto les has dado en realidad? La pregunta me hizo detenerme. Nunca antes había sumado todo. No estoy segura del total exacto, admití, pero es sustancial. Esa conversación con Jordan encendió algo en mí. Esa noche, abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a enumerar todo lo que había comprado para la casa de mis padres a lo largo de los años, junto con los costos aproximados. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. Comenzó con artículos pequeños de cuando empecé a trabajar después de la universidad, una nueva cafetera cuando la suya se rompió, un juego de toallas para el baño de visitas, un juego de muebles de patio que compré como regalo de Navidad cuando recibí mi primer bono. Luego estaban los artículos más grandes. Hace 3 años, cuando recibí un ascenso significativo, había financiado una renovación completa de la cocina como regalo sorpresa por el cumpleaños de mi madre. Encimeras, gabinetes, electrodomésticos y pisos nuevos. El total había sido de poco más de $20,000, agotando la mayoría de mis ahorros en ese momento. Hace 2 años, cuando los muebles de su sala de estar se dañaron durante una pequeña inundación y el seguro no cubrió el reemplazo completo, intervine y compré un sofá nuevo, un sofá de 2 plazas, una mesa de centro y un centro de entretenimiento. Otros $7,000. El año pasado, cuando mi padre estaba buscando reemplazar su viejo coche, contribuí con $5,000 para el pago inicial como un regalo de aniversario combinado para mis padres. Y luego estaban las emergencias. Cuando mi padre estuvo brevemente desempleado entre trabajos hace 4 años, les presté $8,000 para ayudar a cubrir los pagos de la hipoteca. Habían insistido en que era un préstamo, pero cuando mencioné el reembolso 6 meses después, parecieron sorprendidos y dolidos de que lo mencionara. Finalmente, dejé de preguntar. También estaban los $3,000 para reparaciones de plomería de emergencia el invierno pasado y varias contribuciones menores para gastos inesperados a lo largo de los años. Mientras sumaba todo, el total me dejó atónita. Más de $50,000. $50,000 que había contribuido al hogar y las finanzas de mis padres mientras ellos afirmaban que no podían permitirse incluirme en unas vacaciones familiares. Al día siguiente, llamé a una amiga abogada de la universidad para pedirle un consejo discreto. Hipotéticamente hablando, pregunté, si compro artículos para la casa de otra persona, ¿quién es legalmente el dueño de esos artículos? En general, sin ningún acuerdo escrito que indique lo contrario, la persona que pagó por los artículos es la dueña, explicó. Pero probar la propiedad podría ser complicado sin recibos o documentación. Afortunadamente, había guardado la mayoría de los recibos para fines fiscales, y las compras más grandes estaban documentadas a través de estados de cuenta de tarjetas de crédito y correos electrónicos. Incluso había tomado fotos del antes y el después de la renovación de la cocina para mostrárselas a mis compañeros de trabajo. Pasé las siguientes noches investigando la logística, el costo de las unidades de almacenamiento en mi área, los precios de los servicios de mudanza profesionales, los mercados de alquiler en otras ciudades, particularmente en Boston, donde nuestra empresa tenía una oficina que había estado tratando de reclutarme durante meses. Un plan se estaba formando en mi mente, pero dudé en actuar. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Era una reacción exagerada? Pero luego recordaba décadas de trato desigual. Recordaba el desdén casual de mi madre, es solo un viaje,
como si excluir a tu hija de una experiencia familiar fuera un asunto trivial. El empujón final llegó cuando encontré un antiguo hilo de correos electrónicos con mis padres discutiendo la ayuda financiera para las solicitudes de posgrado de Melissa. Nunca me habían ofrecido ayuda con mis préstamos estudiantiles, a pesar de saber que tenía deudas de mi carrera universitaria. El doble rasero era tan flagrante, tan innegable, que mis dudas persistentes se desvanecieron. Mi plan estaba decidido. Esperaría hasta que se fueran a sus vacaciones europeas. Y luego, mientras disfrutaban de la Torre Eiffel y el Coliseo con mi hermana, reclamaría lo que era legítimamente mío. La mañana en que mis padres y Melissa se fueron de viaje, mi teléfono vibró con un mensaje de texto grupal de mi madre, rumbo al aeropuerto. Les enviaremos muchas fotos. Te quiero, Sophie. Adjunto había un selfie de los tres, con el equipaje a cuestas, radiantes de emoción. Respondí con una cantidad apropiada de entusiasmo y buenos deseos para su viaje, interpretando el papel de la hija solidaria que se quedaba atrás. Pocos sabían ellos que ya había puesto mi plan en marcha. El día después de nuestra revelación en la cena del domingo, había solicitado 2 semanas libres en el trabajo, programándolas para que coincidieran con la primera parte de sus vacaciones. Mi jefe se había sorprendido, ya que rara vez me tomaba un tiempo libre prolongado, pero lo aprobó dado mi excelente historial laboral. No le conté a nadie de mi familia sobre este acuerdo. En el segundo día de sus vacaciones, mi teléfono comenzó a llenarse de fotos. Melissa posando junto a la Torre Eiffel, mis padres disfrutando de croissants en un café parisino, los tres en un crucero por el río Sena al atardecer. Cada imagen fortalecía mi determinación. Ya había alquilado una gran unidad de almacenamiento cerca de mi apartamento y programado mudanzas profesionales para el tercer día de su viaje. También había comenzado a empacar en silencio mi propio apartamento, habiendo decidido que esta ruptura sería completa. La oficina de mi empresa en Boston había estado encantada cuando pregunté sobre el puesto vacante que habían estado tratando de cubrir. Una entrevista por vídeo y algo de papeleo más tarde, estaba lista para comenzar mi nuevo puesto en 3 semanas. La mañana en que estaban programados los de la mudanza, me paré frente a la casa de mis padres, con la llave en la mano, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había estado viniendo a esta casa toda mi vida. Fue donde di mis primeros pasos, perdí mi primer diente, me preparé para los bailes de graduación. A pesar de todo, también había buenos recuerdos aquí. Aparté esos pensamientos y abrí la puerta. Dentro, la casa estaba silenciosa e inmóvil, preservada exactamente como la habían dejado para sus vacaciones. Fotos familiares bordeaban el pasillo, relatando nuestras vidas a través de momentos cuidadosamente seleccionados que ahora parecían propaganda de una familia feliz que en realidad no existía. Había preparado un inventario detallado de todo lo que había comprado a lo largo de los años, completo con fotografías y cualquier documentación que hubiera podido encontrar. Caminé por la casa con esta lista, colocando pegatinas de colores en los artículos que se irían conmigo. La cocina fue lo primero. Casi todo en ella era mío. Desde el refrigerador de acero inoxidable hasta las encimeras de mármol y los gabinetes a medida. La estufa de calidad profesional que mi madre había codiciado durante años. El lavavajillas que realmente funcionaba correctamente, a diferencia del que había reemplazado. Incluso muchas de las ollas, sartenes y pequeños electrodomésticos habían sido regalos míos a lo largo de los años. En la sala de estar, todo el juego de muebles llevaba mis pegatinas. La televisión inteligente y el sistema de sonido que les había regalado la Navidad pasada. La alfombra que había encontrado en oferta y que combinaba perfectamente con la habitación. En toda la casa, identifiqué lámparas que había reemplazado, cortinas que había comprado. Incluso la pintura de algunas de las paredes había sido financiada por mí durante varios proyectos de renovación que había ayudado a coordinar. Me llevó casi 2 horas completar el inventario y el marcado. Cuando terminé, me paré en la sala de estar y miré a mi alrededor todas las pegatinas de colores. Fue aleccionador ver cuánto de su hogar había sido realmente proporcionado por mí, la hija que no podían permitirse llevar a Europa. Cuando llegaron los de la mudanza, los dirigí metódicamente, asegurándome de que entendieran qué artículos debían llevarse y cuáles debían permanecer. Eran profesionales, retirando cuidadosamente los electrodomésticos de la cocina sin dañar las estructuras circundantes, desmontando los muebles para facilitar el transporte y envolviendo todo adecuadamente para el corto viaje a mi unidad de almacenamiento.
A medida que la casa se vaciaba gradualmente de los artículos que yo había comprado, comenzó a verse extrañamente hueca. La cocina, una vez la pieza central de la casa con su configuración gourmet, ahora contenía solo los gabinetes vacíos y algunos electrodomésticos viejos que encontré en el sótano y que hice que los de la mudanza reinstalaran. La sala de estar contenía solo el viejo sillón reclinable de mi padre que había sobrevivido a la inundación y una pequeña mesa auxiliar. A mitad del proceso, encontré una caja de fotos familiares antiguas en el armario del pasillo. Fotos de Melissa y yo de niñas jugando juntas en el patio trasero, abriendo regalos de Navidad, posando con disfraces de Halloween. Por un momento, mi determinación vaciló. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Luego noté algo. Incluso en estas fotos antiguas, el patrón era visible. Melissa al frente y en el centro, yo un poco a un lado. Melissa con los regalos de Navidad más elaborados, yo con los prácticos. La evidencia visual de toda una vida de favoritismo sutil estaba justo ahí, en estos recuerdos familiares supuestamente felices. Mientras volvía a colocar la caja de fotos, noté una carpeta de archivos metida detrás. La curiosidad me llevó a abrirla, y lo que encontré dentro reavivó mi resolución. Era el testamento de mis padres, aparentemente actualizado el año pasado. Al escanear el documento, vi que, si bien dividía la mayoría de los activos de manera equitativa, dejaba específicamente la casa a Melissa con una disposición que decía que ella debía permitir a Sophie un tiempo razonable para encontrar un alojamiento alternativo si ella estuviera viviendo allí en el momento de su fallecimiento. Las renovaciones de la cocina y los muebles que yo había pagado aparentemente estaban destinados a convertirse en la herencia de Melissa. Al final de la tarde, los de la mudanza habían cargado todo en su camión. Hice una última revisión de la casa, asegurándome de que nada se hubiera dañado en el proceso de retirada. La casa se veía despojada pero funcional. Volverían a un hogar que los albergaría, pero que había sido despojado de la mayoría de sus comodidades. Dejé una nota simple en la encimera de la cocina, que ahora solo tenía una cafetera antigua que había encontrado en el garaje. He tomado lo que me pertenece. La documentación de mi propiedad de estos artículos está disponible a petición a través de mi abogado. Por favor, respeten mi decisión como yo he respetado la suya. Sophie. Mientras el camión de la mudanza se alejaba, cerré la casa con llave por última vez y deslicé la llave en el buzón. Ya no la necesitaría. Durante la siguiente semana, me instalé en un alquiler a corto plazo en Boston mientras me preparaba para mi nuevo trabajo y apartamento. Seleccioné cuidadosamente artículos del almacenamiento para amueblar mi nueva vida y organicé la venta del resto. Las vacaciones de mis padres solo iban por la mitad, pero yo ya estaba estableciendo mi nuevo comienzo. La distancia se sentía bien, tanto los kilómetros físicos como el espacio emocional que estaba creando. Por primera vez en mi vida, me estaba priorizando completamente, sin el peso de tratar de ganar la aprobación o aceptación de mis padres. La sensación era extraña pero estimulante. Fueron exactamente 17 días después de que mis padres y Melissa se fueran a Europa cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Habían regresado a casa un día antes de lo planeado debido a una huelga de transporte en Grecia, acortando ligeramente su viaje. Según las marcas de tiempo de los mensajes, habían llegado a casa a primera hora de la tarde, descubierto el estado de la casa, encontrado mi nota e inmediatamente intentado contactarme. Había anticipado este momento, pero la realidad todavía hizo que la adrenalina corriera por mis venas. Había 8 llamadas perdidas de mi madre, 5 de mi padre y 3 de Melissa. Los mensajes de voz iban desde confusos a aterrorizados y furiosos. Sophie, ¿qué está pasando? ¿Dónde están todos nuestros muebles? Llámanos inmediatamente. La voz de mi madre era aguda y tensa por el estrés. Este es un comportamiento completamente inaceptable. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, esta no es la manera de hacerlo. Llámame ahora mismo. Mi padre, siempre autoritario cuando se le desafiaba. No puedo creer que les hayas hecho esto a mamá y papá. Están completamente devastados. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta, Melissa? Previsiblemente tomando su lado sin cuestionar. Los mensajes de texto eran similares, escalando en urgencia y emoción a medida que pasaban las horas y yo no respondía. Por la mañana, el tono había cambiado de la ira a una extraña mezcla de amenazas y súplicas. Hemos contactado a un abogado. Lo que has hecho es un robo, y presentaremos cargos si es necesario.
Mi padre, el primero en recurrir a amenazas legales. Por favor, Sophie, solo habla con nosotros. Sea lo que sea que esté mal, podemos resolverlo como familia. Mi madre, siempre tratando de suavizar las cosas sin abordar los problemas reales. Los dejé cocinarse en su propio jugo un día completo más antes de responder con un simple mensaje de texto al chat grupal de la familia. He tomado solo lo que legalmente me pertenece, artículos que compré con mi propio dinero. Me he mudado a Boston por una nueva oportunidad laboral y no estaré disponible para reuniones en persona en el futuro previsible. Si desean discutir esta situación con madurez, estoy abierta a una videollamada este fin de semana. La respuesta fue inmediata. Más llamadas, más mensajes de texto. Me mantuve firme en mi límite, repitiendo que solo me comunicaría a través de una videollamada programada. Finalmente, acordaron para el sábado por la tarde. Cuando llegó el sábado, me senté en mi nuevo apartamento, rodeada de algunos de los muebles que una vez decoraron su hogar. Me había preparado a fondo, con toda mi documentación organizada y mi amiga abogada en espera si era necesario. Exactamente a las 3 en punto, inicié la videollamada. Sus rostros aparecieron en mi pantalla, los tres apiñados alrededor de la computadora portátil de mi padre. Parecían cansados, los ojos de mi madre hinchados de llorar, la mandíbula de mi padre apretada de ira. Melissa, en algún punto entre malhumorada y satisfecha. Sophie, comenzó mi madre de inmediato, no entiendo cómo pudiste hacernos esto. Volvimos de nuestras vacaciones para encontrar nuestra casa prácticamente vacía. No su casa, corregí con calma. Solo los artículos que había en ella y que compré con mi propio dinero. Eso es ridículo, interrumpió mi padre. Nos diste esas cosas como regalos. No puedes simplemente recuperar los regalos porque estás teniendo una especie de rabieta por las vacaciones. Respiré hondo. Esto no es por las vacaciones, aunque ciertamente fue el catalizador. Se trata de años de inequidad y de darme por sentada. Ilegalmente, sin ninguna documentación de regalo por escrito, los artículos que compré siguen siendo de mi propiedad. Así que admites que esto es solo por despecho porque llevamos a tu hermana a Europa en lugar de a ti. La voz de mi padre era incrédula. ¿Tienes idea de lo infantil que suena eso? No, papá, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila. Se trata de reconocer mi valor y negarme a continuar en una relación donde soy constantemente infravalorada. Las vacaciones fueron simplemente el último ejemplo en un patrón de toda la vida. ¿Qué patrón? Mi madre parecía genuinamente confundida. Siempre te hemos tratado a ti y a tu hermana por igual. De hecho, me reí de eso. Mamá, eso es absolutamente falso, y en el fondo lo sabes. Déjame darte algunos ejemplos. Procedí a enumerar instancia tras instancia, desde la infancia hasta la edad adulta, donde Melissa había recibido un trato preferencial. Eso es diferente, protestó mi madre débilmente. Melissa necesitaba más atención. Era más sensible, más frágil. Y yo era más capaz, más independiente, más responsable, terminé por ella. Así que te sentiste justificada en darle más a ella mientras esperabas que yo entendiera y aceptara menos. Pero ser autosuficiente no significa que necesitaba menos amor o consideración. Melissa, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Esto es tan extremo, Sophie. Si te sentías así, ¿por qué no dijiste algo en lugar de robar todas sus cosas? Primero, son mis cosas, corregí. Y segundo, he intentado discutir esto muchas veces a lo largo de los años. Siempre me decían que estaba siendo demasiado sensible o que le daba demasiada importancia a las cosas. Finalmente, dejé de intentarlo porque nada cambiaba. El rostro de mi padre se había puesto cada vez más rojo. Vamos a luchar contra esto legalmente. No puedes simplemente entrar en la casa de alguien y llevarte todo. En realidad, puedo cuando es mi propiedad, respondí. Tengo recibos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios y evidencia fotográfica de cada artículo que retiré. También he consultado con 2 abogados diferentes que confirman mi derecho legal a reclamar estos artículos. Pero, por supuesto, sigan adelante en los tribunales. Si quieren gastar dinero en honorarios legales que no pueden ganar. La amenaza de acciones legales pareció desinflar un poco a mi padre.
Siempre había respetado la documentación y la evidencia, siendo contable. Simplemente no entiendo por qué harías esto tan de repente, sin ninguna advertencia. No fue repentino para mí, expliqué. Fue la culminación de 25 años de ser tratada como menos importante que mi hermana. Las vacaciones fueron solo la gota que colmó el vaso. No tenemos dinero ilimitado, Sophie, dijo mi madre, con lágrimas formándose de nuevo. Tuvimos que tomar una decisión. Y como siempre, eligieron a Melissa, respondí con ecuanimidad. Ese es su derecho como padres, así como es mi derecho elegirme a mí misma ahora. Un pesado silencio cayó sobre la llamada. Quizás por primera vez, me estaban escuchando de verdad. Pude ver la comprensión amaneciendo, particularmente en los ojos de mi madre, de que esto no era una rabieta temporal, sino un cambio fundamental en nuestra relación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente mi padre, con la voz apagada. Ahora continúo construyendo mi vida en Boston. Empiezo mi nuevo trabajo el lunes. Me concentro en mi futuro y en relaciones que sean equilibradas y saludables. ¿Y nosotros?, preguntó mi madre en voz baja. Todavía somos una familia. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Eso depende, dije con cuidado, de si pueden reconocer los patrones del pasado y comprometerse a un cambio real en el futuro. No estoy interesada en disculpas superficiales o ajustes temporales que se reviertan una vez que la crisis haya pasado. Necesitamos tiempo para procesar todo esto, dijo mi padre, pareciendo agotado. Asentí. Tómense todo el tiempo que necesiten. No voy a ninguna parte. La ironía de esa declaración, dado mi reciente traslado a otro estado, no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Mientras nos preparábamos para terminar la llamada, Melissa de repente volvió a hablar. Por si sirve de algo, no me di cuenta de cuánto habías contribuido a la casa. Siempre asumí que mamá y papá pagaban por todo. Fue lo más parecido a una rama de olivo de mi hermana, y lo reconocí con un leve asentimiento. Hay muchas cosas sobre mi relación con ellos de las que nunca has sido consciente, Melissa. La llamada terminó poco después, dejándome emocionalmente agotada, pero también extrañamente en paz. La confrontación que había temido había terminado. Y aunque nada estaba resuelto, todo estaba ahora al descubierto. No más fingir, no más resentimiento silencioso. Lo que sucediera a continuación, se basaría en la verdad en lugar de en las cómodas ficciones familiares que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Las semanas posteriores a nuestra confrontación por vídeo provocaron un efecto en cadena en nuestra familia extendida. A medida que se difundía la noticia de lo sucedido, los parientes comenzaron a tomar partido. La mayor parte de la familia de mi padre lo apoyó a él y a Melissa, viendo mis acciones como una traición inexcusable. Mis abuelos maternos mantuvieron una neutralidad diplomática, aunque mi abuela me llamó en privado para decirme que entendía por qué me había visto impulsada a tomar tales medidas. La sorpresa vino de la hermana de mi madre, la tía Catherine. Siempre había sido el miembro de la familia con el que me sentía más conectada, quizás porque ella también se había sentido a menudo ignorada en favor de mi madre mientras crecía. Me llamó directamente después de enterarse de lo que había sucedido. Quiero que sepas que estoy 100% de tu lado, dijo con firmeza. Lo que hiciste requirió un coraje increíble. He visto durante años cómo favorecían a Melissa, y me rompía el corazón por ti. Su apoyo significó más de lo que podía expresar. Gracias, tía Catherine. Eso significa mucho, especialmente cuando la mayoría de la familia piensa que soy la villana en esta historia. A la gente no le gusta cuando alguien perturba el sistema familiar, respondió sabiamente. Obliga a todos a examinar sus propios roles y comportamientos. Eso es incómodo. Así que es más fácil culpar a la persona que causó la perturbación en lugar de reconocer los problemas que la hicieron necesaria. Con el apoyo emocional de la tía Catherine y mi nuevo trabajo manteniéndome ocupada, comencé a construir mi vida en Boston. Mi apartamento, amueblado en parte con artículos de la casa de mis padres y en parte con piezas nuevas que reflejaban mi propio gusto, se convirtió en un santuario. Por primera vez, estaba creando un espacio que era completamente mío, sin consideración por las preferencias o necesidades de nadie más. Aproximadamente un mes después de nuestra confrontación, mis padres se pusieron en contacto de nuevo. Propusieron venir a visitar Boston para hablar las cosas en persona. Acepté,
pero sugerí reunirnos en un terreno neutral en lugar de en mi apartamento. No estaba lista para compartir mi nuevo espacio con ellos, este lugar que representaba mi independencia. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca del puerto un sábado por la tarde. Se veían diferentes, de alguna manera más pequeños, quizás menos seguros de sí mismos. Mi padre, siempre tan autoritario, parecía casi vacilante mientras me saludaba con un torpe medio abrazo. «Te ves bien», dijo mi madre, estudiándome cuidadosamente. «El nuevo trabajo debe ir bien». Tuvimos una conversación trivial y forzada durante los aperitivos, evitando el elefante en la habitación hasta que finalmente mi padre se aclaró la garganta. «Hemos estado pensando mucho», comenzó. «Y aunque todavía creemos que la forma en que manejaste las cosas fue extrema, podemos entender por qué sentiste que era necesario». Fue lo más cercano a un reconocimiento que jamás había recibido de él. Mi madre tomó mi mano sobre la mesa. «Nunca quisimos hacerte sentir menos amada o valorada que tu hermana», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensamos que estábamos respondiendo a cada una de ustedes según sus necesidades. Melissa siempre parecía necesitar más de nosotros, y tú siempre fuiste tan capaz. La capacidad debería ser recompensada, no castigada con mayores expectativas y menos apoyo», respondí en voz baja. Mi padre asintió lentamente. «Eso es justo. Ahora podemos ver cómo nuestro enfoque te afectó de manera diferente a como pretendíamos». Propusieron un compromiso. No emprenderían ninguna acción legal con respecto a los artículos que había tomado, reconociendo mis contribuciones financieras a su hogar a lo largo de los años. A cambio, me preguntaron si consideraría venderles algunas piezas específicas que tenían un valor sentimental particular, como el gabinete de porcelana restaurado de mi abuela que había sido parte de la renovación de la cocina. Era una solicitud razonable y acepté considerarla. También sugirieron terapia familiar, lo que me sorprendió viniendo de mi padre, quien siempre había descartado la terapia como pagarle a alguien para que te diga lo que ya sabes. «Nos gustaría intentar reconstruir nuestra relación», dijo mi madre con sinceridad. «Te extrañamos, Sophie». Una parte de mí quería creerles, aceptar que esta crisis había cambiado genuinamente su perspectiva. Otra parte, la parte protectora que finalmente se había defendido, se mantenía cautelosa de volver a caer en los viejos patrones. «Lo aprecio», dije con cuidado, «pero reconstruir la confianza llevará tiempo, y necesito ver cambios consistentes, no solo promesas hechas durante una reconciliación emocional». Aceptaron este límite mejor de lo que esperaba, quizás finalmente entendiendo que su relación conmigo ahora sería en términos diferentes, o no sería en absoluto. Mientras se preparaban para irse al día siguiente, mi madre me abrazó con fuerza. «Estamos orgullosos de ti, ¿sabes?», susurró. «Aunque no estamos de acuerdo con tus métodos, se necesitó coraje para defenderte de la manera en que lo hiciste». Fue quizás lo más validante que me había dicho nunca. La temporada navideña se acercaba, la primera lejos de las tradiciones familiares. Inicialmente, planeé pasarla sola, pero la tía Catherine me invitó a unirme a su familia en su lugar. «Nuevas tradiciones para tu nuevo comienzo», dijo. Acepté agradecida. Mientras tanto, estaba floreciendo en Boston. Mis habilidades profesionales eran valoradas en la nueva oficina, y ya me habían asignado para liderar una campaña importante para un cliente principal. Me uní a un club de lectura y a un jardín comunitario, construyendo gradualmente conexiones en mi nueva ciudad. También conocí a Alex, un ingeniero de software que vivía en mi edificio. Lo que comenzó como conversaciones casuales en el ascensor evolucionó a encuentros para tomar café, y finalmente, a citas formales. A diferencia de relaciones anteriores en las que a menudo había comprometido mis necesidades para mantener la armonía, con Alex me encontré estableciendo límites claros desde el principio. En lugar de desanimarse por esto, lo respetó, incluso lo admiró. «Es refrescante salir con alguien que sabe exactamente lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo», me dijo una noche. Alrededor del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada de Melissa. Se había mudado de la casa de nuestros padres y había encontrado un apartamento con una amiga. «Es diferente estar por mi cuenta», admitió. «Tengo que presupuestar para la comida y los servicios públicos. Nunca me di cuenta de cuánto dependía de mamá y papá». «Bienvenida a la edad adulta», respondí, sin malicia. Hubo una pausa antes de que continuara. «Tampoco me di cuenta de cuánto los habías estado ayudando a lo largo de los años».
Papá finalmente me contó sobre la vez que ayudaste con la hipoteca cuando él estaba entre trabajos, y el pago inicial del coche, y todo lo demás. Esa información habría sido útil hace años, dije, tratando de evitar que la amargura se notara en mi voz. Lo sé, dijo en voz baja. Creo que les avergonzaba admitirme cuánto dependían de ti financieramente mientras todavía me trataban como la prioridad. De otras maneras, era más fácil mantenerme en la oscuridad. Fue el primer reconocimiento real de mi hermana del desequilibrio en nuestra dinámica familiar. Y aunque no borró el dolor del pasado, abrió una puerta a una relación potencialmente diferente en el futuro. A medida que se acercaba la Navidad, mis padres me invitaron a casa, prometiendo que las cosas serían diferentes. Decliné amablemente, pero sugerí que podríamos intentar una videollamada en la mañana de Navidad para intercambiar saludos virtuales. Era un pequeño paso, pero uno que finalmente estaba lista para dar, en mis propios términos. Un año después de haber dejado Chicago por Boston, llevándome conmigo tanto posesiones físicas como mi sentido de autoestima, me senté en el consultorio de mi terapeuta para nuestra sesión mensual. ¿La doctora? Winters había sido fundamental para ayudarme a procesar las complejas emociones que rodeaban mi distanciamiento familiar y la posterior reconciliación limitada. ¿Cómo te sientes con respecto al aniversario?, preguntó mientras me acomodaba en la cómoda silla frente a ella. Orgullosa, respondí después de un momento de reflexión. Hace un año, todavía me definía por la percepción que mi familia tenía de mí. Ahora tomo decisiones basadas en lo que necesito y quiero, no en lo que finalmente podría ganar su aprobación. Había sido un proceso de curación difícil pero necesario. Los primeros meses en Boston habían sido una mezcla de liberación y duelo. Libertad de las dinámicas familiares tóxicas junto con el luto por la relación que siempre había querido pero nunca había tenido. ¿La doctora? Winters me había ayudado a entender que ambas emociones podían coexistir, que sentir alivio no negaba la pérdida muy real que estaba procesando. ¿Y tu comunicación actual con tu familia?, preguntó. Mejor, dentro de los límites, expliqué. Tenemos una videollamada programada 2 veces al mes. Vienen de visita cada pocos meses, alojándose en un hotel en lugar de conmigo. Nos limitamos a temas neutrales en su mayoría, aunque ocasionalmente tenemos conversaciones más significativas sobre el pasado. El cambio gradual en nuestra relación había sido incremental. Después de nuestra primera y tímida videollamada de Navidad, habíamos establecido un cuidadoso patrón de comunicación. Mis padres, para su crédito, parecían estar haciendo esfuerzos genuinos por respetar mis límites y reconocer los patrones problemáticos del pasado. Mi madre incluso había comenzado a ver a una terapeuta por su cuenta, algo que nunca hubiera esperado. Me está ayudando a entender por qué los cría a ti y a tu hermana de manera tan diferente, me había dicho durante una de nuestras llamadas. Creo que vi demasiado de mí misma en ti, Sophie. Mi propia independencia y competencia que nunca fue valorada por mis padres. De alguna manera, recreé esa misma dinámica sin darme cuenta. Mi relación con Melissa también había evolucionado. Su ira inicial por mis acciones finalmente había dado paso a un respeto a regañadientes, especialmente a medida que navegaba por la independencia financiera por primera vez y comenzaba a comprender los desafíos que yo había enfrentado durante años. No éramos las mejores amigas, pero había una nueva honestidad entre nosotras que nunca antes había existido. Fuera de mi sanación familiar, mi vida personal había florecido. Mi relación con Alex se había profundizado en algo sólido y enriquecedor. A diferencia de parejas anteriores que a menudo me habían descrito como demasiado intensa o demasiado independiente, Alex apreciaba estas cualidades. ¿Sabes quién eres?, había dicho una vez. Eso es raro y valioso. Mi carrera también prosperaba. El riesgo que había corrido al mudarme a una nueva ciudad y oficina había valido la pena profesionalmente. En 8 meses, me habían ascendido a estratega de marketing senior, supervisando campañas para algunos de nuestros clientes más grandes. Mirando hacia atrás, le dije a la doctora Winters, tomar lo que me pertenecía, tanto literal como figurativamente, fue la mejor decisión que pude haber tomado, aunque en ese momento se sintió extrema. A veces, una ruptura limpia es necesaria para establecer nuevos patrones más saludables, coincidió ella. Lo importante es que actuaste basándote en el autorrespeto en lugar de la venganza, incluso si otros lo percibieron de manera diferente al principio. Esa distinción había sido crucial para mi curación. Mi decisión de reclamar mi propiedad y mudarme no había sido para castigar a mis padres,
aunque ciertamente lo habían experimentado de esa manera al principio. Se había tratado de valorarme lo suficiente como para dejar de participar en una dinámica que me disminuía. El impacto práctico de mi decisión también había sido significativo para mis padres. Sin mis contribuciones financieras, se habían visto obligados a reevaluar sus propios hábitos de gasto y prioridades. Mi padre había pospuesto su planeada jubilación anticipada, reconociendo que habían dependido demasiado de mi apoyo sin el debido reconocimiento. Quizás lo más revelador fue que, cuando comenzaron a planificar sus próximas vacaciones, un viaje más modesto a Florida, me habían llamado para invitarme. Hemos presupuestado para todos esta vez, había dicho mi padre, con un toque de humildad en su voz que habría sido inimaginable un año antes. Había declinado cortésmente, ya que había planeado un viaje de senderismo a Colorado con Alex, pero la invitación en sí misma representaba un progreso. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido a través de esta experiencia?, preguntó la doctora Winters mientras nuestra sesión llegaba a su fin. Consideré la pregunta cuidadosamente. Que la autoestima no puede provenir de la validación externa. Pasé años tratando de ganar la aprobación de mis padres a través de logros, apoyo financiero y siendo la hija responsable. Pero la verdadera autoestima tiene que venir de adentro, de valorarte lo suficiente como para esperar un trato respetuoso y alejarte cuando se te niega consistentemente. ¿Y si pudieras compartir un consejo con alguien en una situación similar? Presten atención a los patrones, no a las promesas, dije sin dudar. La gente te mostrará cómo te valora a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cuando alguien te muestra repetidamente que no eres una prioridad, créeles, y luego conviértete tú en una prioridad. 2 semanas después, recibí una llamada de mis padres. Estaban planeando una reunión familiar para su 30º aniversario de bodas y esperaban que asistiera. Toda la familia estará allí, dijo mi madre. Significaría mucho para nosotros tenerte con nosotros. En el pasado, habría aceptado de inmediato, ansiosa por cualquier oportunidad de ser incluida plenamente en los eventos familiares. Ahora, primero verifiqué mis propios sentimientos. Déjame mirar mi calendario y pensarlo, respondí. Te lo haré saber la próxima semana. Más tarde, discutiéndolo con Alex, le expliqué mi vacilación. Una parte de mí quiere ir para ver si las cosas realmente han cambiado. Otra parte desconfía de volver a caer en las viejas dinámicas. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó. Lo pensé cuidadosamente. ¿Qué debería ir, pero en mis propios términos? Volar solo por el día en lugar de quedarme el fin de semana, llevarte a ti como mi persona de apoyo, tener una estrategia de salida clara si las cosas se vuelven incómodas. Suena como un plan sólido, dijo apoyándome. Y una buena prueba de si los cambios en su relación son superficiales o sustanciales. Cuando llamé a mis padres para aceptar con estas condiciones, estuvieron de acuerdo de inmediato, otra señal del cambio en nuestra dinámica de relación. Mi madre incluso preguntó si Alex tenía alguna restricción dietética para el almuerzo servido, un pequeño pero significativo reconocimiento de mi vida y mis elecciones. La celebración del aniversario en sí resultó ser más agradable de lo que había anticipado. Todavía hubo momentos de tensión, particularmente con ciertos miembros de la familia extendida que se habían puesto firmemente del lado de mis padres durante nuestro distanciamiento. Pero en general, representó otro paso en nuestra relación en evolución. Quizás el momento más significativo llegó cuando mi padre levantó una copa para un brindis y reconoció públicamente mi ausencia en las reuniones familiares durante el último año. Hemos aprendido algunas lecciones difíciles pero importantes sobre valorar verdaderamente a todos los miembros de nuestra familia por igual, dijo, sus ojos encontrándose con los míos a través de la habitación. Y estamos agradecidos por las segundas oportunidades. No fue una reconciliación perfecta, ni una resolución completa de décadas de complejas dinámicas familiares. Pero fue honesto, y en esa honestidad yacía la posibilidad de algo más saludable que lo que había venido antes. Mientras Alex y yo conducíamos al aeropuerto esa noche, me preguntó cómo me sentía. En paz, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la revelación. No porque todo esté arreglado, sino porque ya no necesito que lo esté. Puedo aceptar a mi familia como son, con todos sus defectos y limitaciones, mientras sigo protegiendo mi propio bienestar. Esa libertad vale todo lo que pasé para encontrarla. La lección más grande que había aprendido era que a veces alejarse, incluso de aquellos a quienes amamos, no es un acto de rendición, sino un acto de autoconservación.
Que defenderse no te hace egoísta o ingrato, sino que demuestra que te valoras lo suficiente como para esperar un trato justo. Y quizás lo más importante, que nunca es demasiado tarde para romper patrones que ya no te sirven, para reclamar no solo tus posesiones, sino tu poder para definir tu propio valor. Espero que mi historia resuene con aquellos de ustedes que se han sentido infravalorados o ignorados. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para priorizar su propio bienestar? Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia significó algo para ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien elegirse a uno mismo a veces. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, su valor no está determinado por cómo los tratan los demás, sino por cómo se tratan a ustedes mismos.